Segunda de Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos impulsa, considerando esto, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice el verso 14, porque el amor de Cristo nos impulsa. La palabra que usa la Reina Valera 60 es nos constriñe, pero en su traducción es nos obliga. Dice, porque el amor de Cristo nos obliga, considerando esto, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Verso 15 dice, y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiero que hoy escuchemos una vez más el verso 15, dice, y Él murió por todos para que los que viven, digan amén los que están vivos, dice la Biblia, ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Todos aquellos que hemos recibido una nueva vida en Cristo Jesús, no podemos más vivir para nosotros mismos, sino que debemos de vivir para el Señor. Ahora, la pregunta importante de esta mañana es, ¿para quién nosotros estamos viviendo? ¿Estamos viviendo para el Señor o estamos viviendo para nosotros? Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que a mí me interesa, lo que a mí me importa, o lo que Dios quiere, la voluntad del Señor, el deseo del Señor, el anhelo del Señor. ¿A quién yo estoy obedeciendo? ¿Estoy viviendo por medio de mis emociones, por medio de sentimientos, lo que diga mi cuerpo, lo que diga mi carne, o realmente estoy obedeciendo los mandamientos del Señor? Nosotros, dice la Biblia, que ahora vivimos por causa del Señor, ya no podemos vivir más para nosotros, sino que tenemos que vivir para Él. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados y ahora tenemos la vida de Cristo para que nosotros vivamos para Él y nada más que para Él. Amén. No sé qué tipo de 2019 tuvimos nosotros, pero seguramente la mayoría de nosotros no tuvimos contentamiento, lo voy a decir, con nuestra vida espiritual. Creo yo que normalmente siempre que termina un año uno hace un balance, pero sobre todo un balance espiritual. Porque las cosas más importantes para nosotros son las cosas espirituales, amén, las cosas eternas. Porque eso es lo que verdaderamente vale la pena en esta vida. Y creo que una de las cosas que uno debe de proponerse para este nuevo año tiene que ser buscar más al Señor. Creo que la mayoría de nosotros estamos en deuda con el Señor en esa parte y necesitamos que este 2020 sea un año de una mayor entrega para nosotros. No por las cosas materiales, porque debemos de entender que lo espiritual siempre atrae a lo material. Y lo material lo que hace es alejarnos de lo espiritual. Por eso es que el Señor dice que yo debo de buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas de esta tierra que necesito me serán añadidas, dice la palabra del Señor. Por eso yo necesito un mayor compromiso con Dios en este nuevo año. Un compromiso mayor. Le digo, no sé qué tipo de compromiso usted tuvo con el Señor en el año 2019, pero seguramente necesitamos un mayor compromiso para este nuevo año. Porque siempre un compromiso mayor con el Señor traerá muchas bendiciones para nuestra vida. Sobre todo traerá madurez, traerá conocimiento de Dios. El gran problema es que para la mayoría de los cristianos, o a la mayoría de los cristianos, como que el compromiso no nos gusta mucho. No somos de mucho compromiso con el Señor. Y a veces estamos más enfocados en las cosas de esta vida, en las cosas que perecen, que en las cosas eternas. Ahora, hermanos, nosotros encontramos en la Biblia cuál es el mayor de los mandamientos. ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? ¿Qué dijo el Señor? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, y lo amarás con todas tus fuerzas. O sea, no es solamente amar al Señor, sino amarlo con todo el corazón, con toda la mente y con todas la fuerza. O sea, el llamado de Dios es un llamado a vivir
vidas apasionadas por Él. Ese es el llamado de Dios para todos nosotros. Pero normalmente encontramos dentro de la iglesia, y cuando me refiero a iglesia no me refiero a la congregación nuestra, sino a la iglesia como tal, encontramos una gran cantidad de personas sin compromiso con el Señor. Sin compromiso, que vienen, se sientan, escuchan una predicación y se van y vuelven el próximo domingo, si acaso tuvieron el sentir de venir, y después vuelven a venir, y así pasan su vida y siguen siendo por muchos años niños espirituales porque no hay compromiso. Si no hay compromiso, no hay madurez. Si no hay compromiso, no hay crecimiento, porque el compromiso es lo que nos hace crecer. Amén. Entonces, yo sé que la mayoría de nosotros queremos honrar al Señor. Yo sé que nosotros queremos vidas victoriosas, matrimonios victoriosos. Son muy buenos deseos. Es más, ¿cuáles fueron los deseos que vio en las redes sociales, en Facebook, todo el mundo este año? Como dicen, 365 hojas en blanco para llenar. Todas las cosas, los buenos deseos que nosotros encontramos, y que este año y que no sé qué. Entonces está bien, pero el problema es que la mayoría de estos deseos se quedan en deseos. Y es necesario que nosotros podamos pasar del deseo a la acción. Porque Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Ahora, yo puedo tener muy buenos deseos en este 2020, sobre todo cuando me refiero a deseos espirituales, pero si yo no desarrollo hábitos en mi vida, hábitos espirituales, esto va a quedar como un deseo. Lo primero que necesitamos nosotros es tener la convicción de que somos seres espirituales y que nuestra más grande necesidad es nuestra necesidad espiritual. O sea, no solamente saberlo en la mente, porque yo sé que lo sabemos. Yo sé que nosotros sabemos lo que dice Juan 15:5, que separados del Señor no podemos hacer absolutamente nada. ¿Cuántos sabemos eso? Claro, pero sin embargo, a pesar de que sabemos eso, muchas veces vivimos nuestras vidas separadas de Dios. Tomamos nuestras decisiones en nuestros propios pensamientos y no tomamos en cuenta al Señor para muchas cosas que hacemos. Aunque en la mente sabemos que separados del Señor no podemos hacer nada. Esto es lo que se conoce como el conocimiento intelectual de las cosas. Entonces necesitamos nosotros estar plenamente convencidos. Mi mayor necesidad es mi necesidad espiritual. Por lo tanto, si mi mayor necesidad es mi necesidad espiritual, necesito desarrollar hábitos espirituales en mi vida. Necesito yo pasar tiempo con la palabra del Señor, y esto no tiene que ser negociable. Amén. No podemos negociar nuestro tiempo con la palabra del Señor por ningún motivo. Nada debe de ocupar el lugar o el tiempo que debemos dedicar a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Nada, y entendamos que esto no es asunto de tiempo, es asunto de convicción, porque la Biblia dice que para todo hay tiempo. Amén. El problema es que normalmente nosotros en todo a quien sacrificamos es al Señor. Sacrificamos nuestro tiempo con el Señor por el trabajo, por el descanso, por la familia, por las redes sociales. Sacrificamos ese tiempo y después no tenemos tiempo para el Señor, pero sí tenemos tiempo para otras cosas. Porque no tenemos convicción que nuestra más grande necesidad es nuestra necesidad espiritual. Y no deberíamos de pasar nosotros un día sin leer la palabra del Señor. Amén. Sin meditar en la palabra del Señor, porque entendamos algo, nuestra prosperidad está totalmente ligada a la meditación de las Escrituras. Amén, hermanos. Claro, eso es lo que dice Salmo 1:1, eso es lo que dice, eso lo encontramos a través de las Escrituras. Que cuando yo medito constantemente en la palabra del Señor, dice la Biblia, que todo lo que haga será prosperado, dice la palabra del Señor. Entonces imagínense, si nosotros sabemos que en eso consiste la prosperidad nuestra en la palabra, ¿por qué no nos ocupamos de la palabra del Señor? Porque todavía no estamos plenamente convencidos en nuestro corazón de eso. Entonces, mi convicción, mi convencimiento de mi mayor necesidad me llevará a mí a desarrollar hábitos espirituales.
Ahora, fíjense, ¿por qué nosotros, hablando de un aspecto natural, por qué nosotros seguimos comiendo mal? ¿Por qué seguimos bebiendo mal? ¿Por qué seguimos descansando mal? Porque no entendemos que mi bienestar físico depende de lo que yo como y lo que bebo. No estamos convencidos de eso. Sabemos que la mucha azúcar nos hace daño, que la Coca-Cola es dañina, que la Pepsi-Cola es dañina, que lo que deberíamos de tomar es agua constantemente. Sin embargo, no lo hacemos porque no hay convicción. Porque decimos, miramos alguna cosa en las redes sociales, lo que pasa con la coca, y entramos en una terapia de shock por 3 días, pero al siguiente día ya, tráete la coca de 3, una muñecota. Así vivimos, porque no tenemos convicción, porque somos personas de doble ánimo. Y Santiago dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, porque dejamos las cosas a medio hacer, porque no tenemos una convicción absoluta en nuestros corazones de la importancia de cuidar nuestros cuerpos. Amén, hermanos. Uno tiene que cuidar lo que uno come y lo que uno bebe. De la misma forma, uno tiene que cuidar su vida espiritual. Tiene que alimentarse constantemente de la palabra del Señor. Necesitamos desarrollar hábito con la palabra, hábito con la oración. Este año 2020 tiene que ser el año en el que más oramos nosotros. Amén. Estamos viendo tiempos finales, tiempos difíciles, hermano. Amén. Estamos viendo tiempos difíciles. Hábitos espirituales, palabra, oración, congregarnos, dar con generosidad, son hábitos. Servir, yo necesito desarrollar esos hábitos en mi vida, y no es algo sencillo, porque si fuese sencillo todo lo pudiéramos hacer. Es una batalla terrible, hermano, es una batalla bien difícil. Eso, fíjense, hasta lo natural, comer bien no es fácil, porque comer bien, hermanos, nos gusta más lo grasoso, a la carne le gusta lo engordante, usted sabe. Pero es un asunto de entender que debemos de comer bien. Amén, hermanos. Si nosotros aprendemos a comer bien y a ejercitarnos, le aseguro que muchas de las enfermedades que usted padeció el 2019 se va a curar milagrosamente. Hay gente que ora, Señor, sáname. Dice, Señor, no, necesito que aprendas a comer bien. Porque si no aprendes a comer bien, ¿de qué sirve que ores? Si el Señor nos ha dado sabiduría. Amén, hermanos. Sabiduría para hacer lo correcto. Entonces, si mi cuerpo es importante, ¿usted se imagina mi espíritu? Es más importante todavía. Pero una cosa, hermano, entendamos: si usted no cuida ni su cuerpo, ¿qué va a cuidar su espíritu? Necesitamos un compromiso profundo con el Señor, hermanos. Necesitamos un compromiso profundo con el Señor, tener esa convicción: el Señor es mi prioridad. Amén. Sí. Durante el año pasado hablamos de hábitos, hablamos de convicción, hablamos de prioridades, y hemos entendido cuáles son nuestras prioridades. Pero la pregunta es, ¿pero en nuestro día a día, acaso el Señor es nuestra prioridad? ¿Su reino es nuestra prioridad? ¿Vivimos para Él realmente o para nosotros? Porque el que vive para el Señor entiende que tiene que crucificar la carne todos los días y tiene que sujetar el alma para poder obedecer al Señor. El apóstol Pablo decía, mi cuerpo no puede hacer lo que él quiera, yo agarro mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No puede mi cuerpo, ni pueden mis emociones gobernar mi vida. Debe de gobernar mi vida el Espíritu Santo. La Biblia dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿qué significa tener un compromiso con Dios? Oiga lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 57 al versículo 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mire qué tremendo esos versículos. Yo sé que ya lo hemos leído muchas veces. ¿Cuántos lo han leído esos versículos? De repente uno se emociona y le dice al Señor, Señor, te voy a seguir. ¿Y qué le dijo el Señor? Bueno, te voy a decir lo que significa seguir. ¿Qué dijo el Señor? Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, no me vas a seguir por interés en las cosas de esta tierra. Porque hoy en día se presenta al Señor como alguien que nos va a sacar de los clavos de esta tierra. ¿Sí o no? ¿Ve que sí? Reciba al Señor, el Señor te va a volver a tu mujer, te va a volver a tus hijos, quieres tener un buen trabajo, buscar al Señor. El Señor no es para eso.
El apóstol Pablo dijo, si nosotros esperamos en el Señor solo para esta vida, somos las personas más dignas de conmiseración que existen. Y no digo que el Señor nos da esas cosas, pero eso no es su propósito, hermanos. Amén. Él vino, dice la Biblia, para darnos vida y vida en abundancia. Y esto se refiere a nuestra vida espiritual. Amén, hermanos. Y después el Señor le dice a otro, sígueme. Y aquel le contesta, Señor, deja que vaya primero y entierre a mi padre. Ya hemos hablado de eso, no lo voy a explicar esta vez. ¿Y qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y al otro que le dijo, te seguiré, Señor, pero, dice esa palabra, pero, cuando hay un verdadero compromiso con Dios, esa palabra hay que eliminar. Pero, Señor, te seguiré, pero, Señor, voy a servirte, pero, es lo que dice el Señor. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Oyó eso? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, en estos versículos el Señor está hablando de compromiso, de entrega total y absoluta, porque el Señor, hermanos, esa es su demanda. La demanda del Señor es toda nuestra vida. Amén. El Señor no quiere porciones de nuestra vida ni áreas de nuestra vida. Con el Señor es todo o todo. O usted lo entrega o el Señor lo toma. Así es el Señor. O usted lo entrega por las buenas o lo entrega por las más buenas. Porque lo que Dios ha decidido hacer, Dios lo hará. Y no necesita permiso de nadie. Usted no tiene que orar esas predicaciones. Permítale al Señor, permítale que Él va a hacer lo que Él quiera, porque Él es un Dios soberano. Amén, hermanos. Él es un Dios soberano y Él toma lo que Él quiere porque todo es de Él. Y Él pagó por nosotros un precio de sangre. Y somos de su posesión. Amén. Somos del Señor. Y Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Entonces, ¿pero qué es lo que Él espera? Él espera que yo voluntariamente, yo tenga un compromiso con Él, entendiendo, porque la Biblia dice que el amor de Cristo nos obliga, nos impulsa. El saber lo que Dios ha hecho por nosotros en la persona de Cristo, en la obra de Cristo, es lo que nos debe de impulsar a vivir para el Señor. Entender que estábamos muertos. Yo me imagino, usted se imagina que usted se muere literalmente y de repente el Señor lo revive. O sea, nuestra vida obviamente sería totalmente diferente. Eso fue lo que pasó en un sentido totalmente espiritual. Estábamos muertos, separados de Dios, pero por causa de la sangre de Cristo, de su muerte en la cruz, Él nos dio vida. Entonces nuestra vida tiene que ser diferente. No podemos seguir pensando como antes. Amén. Ya no podemos vivir para nosotros. Pero ahora pareciera, hermanos, que tenemos un Dios que existe para nosotros y no nosotros para Él. Es un Dios que no es el que se revela en las Escrituras. El Dios de las Escrituras es un Dios soberano que toma lo que quiere cuando Él quiere. Amén. ¿Cuántos tienen un Dios así? Entonces, el Señor está hablando de compromiso. Lo que Él dice es que mi compromiso con el mundo no puede ser mayor que el compromiso que nosotros tenemos con Él. Ahora, nosotros entendemos, tenemos compromisos con el mundo porque los tenemos. Amén. Hay que trabajar. Amén. Hay que estudiar. Claro que hay que hacerlo. Tenemos compromisos con el mundo. Pero nuestro compromiso con el mundo jamás puede ser mayor que nuestro compromiso con Dios. O sea que mis compromisos con el Señor tienen que estar por encima de los compromisos con el mundo. Pero si nosotros nos preguntamos realmente y nos contestamos con toda la honestidad del mundo, ¿cuáles compromisos son más importantes para nosotros? ¿Los compromisos con el mundo o los compromisos con Dios? Porque podemos dejar de congregarnos, pero es bien difícil que dejamos de trabajar. Por eso le digo, normalmente sacrificamos al Señor. Sabemos que debemos de servir, sabemos que debemos de congregarnos, sabemos que debemos de sembrar. Sin embargo, nuestro compromiso con el mundo muchas veces es mayor que nuestro compromiso con Dios. Y entonces ahí hay un serio problema. Eso significa que no estamos viviendo para Él, sino para nosotros. Desgraciadamente, muchos cristianos anteponemos nuestros compromisos con el mundo. Y aclaro una vez más, sí tenemos compromisos con el mundo. No vamos a negar, sí los tenemos. Hay que trabajar, el que no trabaja que no coma, hay que estudiar, hay que prepararse para este mundo. Amén, hermanos, hay que hacerlo. Hay que atender a la mujer porque hay que atenderla. Que le dice que el que está casado se ocupa de las cosas del mundo, de agradar a su mujer.
Y la mujer también tiene que agradar a su esposo, porque ¿para qué se casó? Por eso el apóstol Pablo dice, ya quisiera que todos se quedaran como yo, pero no todos tienen don de continencia. Así que si se está quemando, mejor cásense. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Lo que dice el apóstol Pablo. Entonces tenemos compromiso con este mundo, pero no puede, hermanos, no puede por ninguna razón este mundo estar por encima del Señor. Jamás. Amén. Por la falta de compromiso que tenemos con el Señor. Es por eso que nos contaminamos con este mundo. Por eso, hermanos, por nuestra falta de hábitos espirituales, hermanos, entendamos algo. El Señor dijo, ustedes son ovejas y yo los envío entre lobos. Por eso dijo el Señor, sean mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Prudentes hay que ser. Entonces, la prudencia del cristiano está en entender la necesidad que tenemos del Señor. Que salimos a un mundo que nos atrae, porque recuerde que somos atraídos por las cosas de este mundo de una forma terrible. Las cosas de la tierra nos atraen, la riqueza nos atrae, el dinero nos atrae, el pecado nos atrae, porque somos carnales vendidos al pecado. Eso nos atrae. Entonces, no podemos nosotros salir al mundo desarmados. Necesitamos hábitos espirituales. Necesitamos orar, necesitamos la palabra del Señor para que el Señor nos pueda sostener en medio de todo lo que nosotros vivimos. Sin embargo, mire usted con qué facilidad la iglesia se contamina con este mundo. Y encontramos cristianos siendo infieles, cristianos haciendo cosas indebidas, cristianos dando malos testimonios. ¿Y por qué ocurren esas cosas? Porque mi compromiso con el mundo es mayor que el compromiso que yo tengo con Dios. Porque no hemos entendido que somos seres espirituales y debemos de cuidar nuestro espíritu. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Estamos iniciando el 2020, hoy es 5 creo. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo estamos? Y nuestra independencia de Dios nos lleva a deshonrar al Señor. Nos lleva a deshonrar al Señor. Hermanos, necesitamos comprometernos con el Señor. Y el más grande compromiso que nosotros hacemos con Dios es nuestro compromiso a caminar en santificación en este mundo, a ser diferentes. Recuerde que la palabra santo significa apartado. Dios nos apartó para ser diferentes, para ser luz en medio de las tinieblas, para ser sal en este mundo, para ser la sal de la tierra, dice la palabra del Señor. Amén. Eso tiene que ver con nuestra vida de adoración. A veces como cristianos pensamos que la adoración es lo que venimos a hacer a la congregación. Eso es parte de la adoración, pero la verdadera adoración es lo que hago con mi cuerpo todos los días, con mi cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros, amén, hermanos. Él habita en nosotros. Y la verdadera adoración es lo que hago con mi cuerpo, lo que hago con mis manos, lo que hago con mi mente, lo que hago con mis pies, lo que hago con mi cuerpo. Si fuera solo cantar, entonces seríamos verdaderos adoradores de todos, porque pegamos grito aquí y ya está. Pero no es eso. Esa no es la verdadera adoración. La verdadera adoración es, la Biblia dice que mi cuerpo, que debo de presentarlo al Señor en un sacrificio santo, vivo y agradable, porque ese es mi culto racional, dice la Biblia. Ese es el culto que ofrecemos a Dios. Amén. Eso tiene que ver con adoración. Por eso es que, miren lo que dijo el Señor en Mateo capítulo 4, versículo 10, cuando fue tentado por Satanás. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjese qué tremendo. Adoración y servicio, tremenda responsabilidad que tenemos, compromiso con Dios. Nuestro compromiso es adorar al Señor, ser verdaderos adoradores, dar un buen testimonio, hermanos. Ese tiene que ser un compromiso que hacemos con el Señor. Señor, ayúdame a dar un buen testimonio. Que las personas que me conocen, que las personas que están cerca de mí puedan ver a Jesús en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, en lo que hago. Ese tiene que ser nuestro compromiso. Amén, hermanos. Un buen testimonio. Dígale que está a su lado, tenés que dar un buen testimonio, hermano. Eso tiene que ver con adoración. Un buen testimonio. Comenzando en nuestra casa. Amén. Hombres tienen que dar un buen testimonio a sus esposas. Sus esposas tienen que ver a Jesús en ustedes. Porque si una esposa no ve a Jesús en ustedes, no va a tener mucho deseo de seguirlo en lo que usted haga. Mujeres tienen que mostrar a Jesús a sus esposos. Como padres debemos demostrar a Jesús a nuestros hijos. Necesitamos, esa es nuestra verdadera adoración, hermanos, porque somos diferentes. Amén. Somos diferentes. No somos raros, somos diferentes.
Pero la mayoría de los cristianos solo son diferentes en la iglesia, porque llegan a la iglesia, hablan en lengua, hacen un montón de cosas, y cuando salen al mundo viven con mal testimonio. Eso no es lo que Dios espera, hermano. El Señor espera que nos comprometamos y que tomemos la decisión como Daniel. Dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Esa tiene que ser nuestra decisión, no contaminarnos con este mundo, no vivir como ellos viven. El Señor dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Somos diferentes. Amén. Ese es el mayor compromiso, hermano, mostrar al Señor. Lo segundo es servirle al Señor. Servirle al Señor. Debemos de entender, hermano, que todos aquellos que hemos nacido de nuevo, todos aquellos que vivimos, debemos de servir. Amén. ¿Cuántos creen eso? Esto no es para algunos, esto es para todos. Para todos los hijos de Dios, todos debemos de servir. El problema es que siempre nos estamos excusando. No tengo tiempo. Ya le dije que esa excusa no es válida. Eso de tengo tiempo no funciona. Lo que debe decir es no quiero. Lo que pasa es que queremos ser políticamente correctos y decimos no tengo tiempo, pero esa excusa no vale. Y usted puede poner todas las excusas que usted quiera, pero entendamos algo. La Biblia dice que el Señor pesa los corazones. Amén, hermanos. Dice la Biblia que el Señor no ve lo que el hombre ve. ¿Qué ve el Señor? ¿Qué es lo que mira el Señor? El corazón. Cuando usted dice que no, quiero que entienda, el Señor está viendo su corazón. Si usted no sirve, el Señor sabe por qué usted no lo hace. Y usted también. Todos sin excepción, debemos de servirle al Señor. Por eso la congregación tiene diferentes ministerios para que usted pueda servir. Amén. Todo el mundo puede servir aquí. Amén, hermanos. Pero bueno, usted sigue excusándose todo lo que usted quiera, pero un día Dios le va a pedir cuenta a usted de los dones y los talentos que le ha dado. Lo que pasa es que hace falta compromiso. Hay gente que dice, a mí me gustaría ser parte del coro. Claro, con mucho gusto. Disipúlese. Ay, no. Pero si es bien para vos, porque no es que es tu espíritu que estamos cuidando. Ven, ensaye. Ay, no. Y entonces, o sea, te querés venir a montar aquí a hacer lo que salga para el Señor. Como gente que dice, mire, yo no sé cantar, hermano, pero esto es para el Señor, para la gloria del Señor. O sea, aquí le traigo esta tontería al Señor. Él agarra todo. Él no agarra todo. Ese es el pensamiento que tenemos de Dios. Pensamos que Dios recibe todo lo que uno le trae. No, hermano. Yo me atrevo a decir que la mayoría de las cosas que todos nosotros hacemos, el Señor ni las recibe. Porque a veces hacemos cosas enojados con el hermano. A veces hacemos cosas y peleamos con la mujer. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor? Si alguno de ustedes trae una ofrenda para el Señor y ahí se acuerda que alguien tiene algo en contra suya, que haga, deje la ofrenda ahí, póngase de acuerdo con su hermano y luego presente la ofrenda. El apóstol dice, quiero pues que los hombres levanten su mano en todo lugar. ¿Y cómo dijo que tenía que ser? Sin ira ni contienda. Dios no recibe lo que yo no hago con excelencia, hermano. Porque nuestro Dios es un Dios excelente. ¿Cuántos tienen un Dios así? A veces hacemos las cosas para el Señor así como a como salga. Ahí sale. De todo el Señor agarra lo que sea. No. No oye usted esa gente que dice, yo canto horrible, hermano. Pero es para el Señor y el Señor recibe. Pero la verdad es que la mayoría de los cristianos usan sus excusas para no servir porque simplemente no tienen compromiso. Porque hace falta mucho compromiso, hermano. Como el compromiso que usted tiene para trabajar, que le toca irse largo y se levanta de las 5 de la mañana para hacer su desayuno, para hacer su almuerzo, para montarse en una ruta, para que lo lleven apretado y para verle la cara de león a su jefe. Pero como le paga, tiene que ir. Ese es su compromiso, ¿sí o no? Tiene compromiso con su trabajo. Y después salir, sabe que sale de su trabajo, a veces se queda hasta más tarde, pero ahí está. No, pero para el Señor no podemos hacer más nada de que, no, ya, si ya tiene un poquito de complicación, ya no queremos. Vaya, tremendo compromiso tenemos con Dios. Hay que servirle al Señor, amén, hermanos, servirle. Cuando yo no le sirvo al Señor, yo creo que caemos en el menosprecio hacia Dios, en el menosprecio hacia el Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Necesitamos congregarnos, hermanos. Eso es una responsabilidad de los hijos de Dios. Amén. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El no congregarse es una muy mala costumbre. Los miércoles tenemos servicio. ¿Por qué no se congrega usted los miércoles? A ver. Hay cristianos que pasan mucho tiempo sin congregarse. ¿Cómo lo hacen? No sé. ¿Cómo le hacen? No dejando de congregarse como algunos tienen por mala costumbre. Es una mala costumbre. Congregarse muchas veces requiere sacrificio, ¿sí o no? Sabe que sale rendido de su trabajo, sale cansado. Pero hermano, ¿usted no se acuerda cuando usted era mundano después del trabajo se iba a fiestear? ¿Cuántos se iban a fiestear yo? Y nada le daba uno, ¿sí o no?
Yo me acuerdo que yo bacanaleaba hasta las 4 de la mañana, me bañaba y me iba a trabajar y no pasaba nada. Tranquilo, de lo más relajado. Ahora vamos a servir a las 11:30, uno se está muriendo de sueño. Hermano, entendemos que es una batalla que libramos, pero para congregarse hace falta mucho compromiso. Hay personas que tal vez un vecino ya le mete plática el miércoles y ya no viene a la iglesia porque el vecino, ay, hermano, no, ¿sabes qué? Disculpame, no puedo platicar con vos porque tengo un compromiso. Tengo que ir a congregarme. O el domingo, ¿por qué no vino? Es que toda la semana no pude lavar y solo el domingo tengo. 1:30, 2 horas que te vas a congregar. Ni que fuera que los hacemos estar todo el día aquí. Yo conocí una congregación donde a la gente la tenían todo el santo día en la iglesia. Todo el día. Desde las 8 de la mañana. Culto tras culto. Todo el mundo ahí hasta las 7 de la noche, hasta las 8 de la noche. No, voy a hacer eso un domingo y lo voy a tener encerrado aquí que no salga ninguno. Bueno, eso es lo que hacían los primeros cristianos. El primer día de la semana se reunían y pasaban todo el día. Ahí almorzaban y la gente llevaba su comida. Eso es lo que se conocía como la Santa Cena. Pero no queremos. Siempre tenemos una excusa. Ya le dije, ¿a quién sacrificamos siempre? Nuestro tiempo con el Señor. ¿Por qué llega un vecino suyo el lunes y no dice, es que fíjese, no vine a trabajar porque llegó mi vecino? Porque le quitan el día. Porque nuestro compromiso con el mundo es mayor que el que tenemos con Dios. Seamos honestos. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Sabe que tenemos el compromiso nosotros de proclamar, aconsejar, enseñar a Cristo. Esa es la finalidad de la iglesia de Cristo, la predicación de la palabra del Señor. Ahora, para eso hace falta mucho compromiso, porque la mayoría, por ejemplo, la mayoría de los que están aquí deberían de ser obreros del reino, deberían de estar en un grupo de vida en las casas. Pero qué difícil es, porque hace falta compromiso. Si pregunto, ¿de quién es su casa? Del Señor. Ábrala para un grupo. Ya no es del Señor. Tenemos un montón de gente haciendo nada para el Señor. Mire, le voy a hacer una pregunta. Hagámonos una pregunta. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? ¿Es nuestra vida provechosa para Dios? Ahora, yo no le pregunto si para su familia. Yo sé que para su familia es provechosa, para su esposa, pero yo sé que sí, porque trabaja. Pero para el Señor, para el reino, ¿qué provecho tiene su vida? Si el Señor decidiera venir por usted hoy, ¿sería una pérdida bien grande para el reino? ¿O pasaría desapercibido? Fíjense que el apóstol Pablo dice, el Señor lo llevó y estaba en el cielo y dice, yo quisiera quedarme aquí, pero es más conveniente que yo regrese para beneficio de ustedes, o sea, para beneficio del reino. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir en la tierra, hermano, pero sabe que el tiempo que nos queda, el tiempo que nos resta, deberíamos de pedirle al Señor que realmente nuestra vida sea valiosa para su reino, que podamos ocuparnos en el reino de Dios, que podamos trabajar para el Señor, que podamos ser obreros del reino. Por eso es que el Señor dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Y qué dijo el Señor? Orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. ¿Cómo quisiera yo que hubieran matrimonios comprometidos que dicen, vamos a ir a predicar, vamos a ir a un grupo? Matrimonios que realmente se comprometan, jóvenes, porque aquí lo de mayor compromiso debería ser los jóvenes. Si no tienen una mujer que cuidar, no tienen hijos que cuidar, vayan a cuidar el reino. Amén, hermanos. Pero hay un montón de cristianos desocupados, haciendo nada para el Señor, en ociosidad. No debería ser así. Hombres y mujeres, obreros del reino de Dios, proclamando al Señor, proclamando la palabra del Señor. Pero la mayoría, hermanos, estamos de lo más cómodos. ¿Qué más? Este versículo lo vamos a pasar rapidito porque algunos siempre me quedan viendo de mal modo cuando lo enseño. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Lo voy a leer yo, dice la Biblia, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Solo hay una forma de prosperar financieramente y es a través de dar. Ahí le dice que dando es como uno recibe. No da, no recibe. Me refiero a abundancia, claro, que te va a recibir comida y vestido porque Dios sabe lo que necesitamos, pero jamás vivirá en abundancia. Ahora, oiga este versículo, hermano, este versículo es tremendo. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Mire la última parte de ese versículo, qué glorioso lo que dice. Porque yo honraré a los que me honran. Qué glorioso versículo. Yo honraré a los que me honran. ¿Qué dice después? Y los que me desprecian serán tenidos en poco. La pregunta es, ¿qué quiere usted de parte de Dios? ¿Honra o desprecio? Porque la Biblia dice
que al altivo Dios lo ve de lejos. Y la altivez tiene que ver con desobedecer al mandamiento del Señor. Mi deseo es que el Señor me honre, pero para que el Señor me honre a mí, yo debo de honrarle a Él. Y honrar al Señor es tenerlo a Él en la más alta estima. Vivir para Él, no para nosotros, sino para el Señor, hermanos. Qué tremendo es. Por eso, esa es mi oración. Yo le digo al Señor, Señor, yo quiero honrarte. Yo quiero honrarte. No quiero deshonrarte, nunca quiero deshonrarte, quiero honrarte, quiero amarte a ti por sobre todas las cosas. La verdad es que muchas veces deshonramos al Señor, pero seguimos orando y seguimos buscando la ayuda y el auxilio del Señor. Pero hay personas que deshonran al Señor con la mayor facilidad del mundo. Dicen, ¿por qué Dios no me bendice? Bueno, hay que revisar nuestra vida. Siempre hay que revisar nuestra vida, hay que examinarnos constantemente. Como le dijo el Señor a Josué, revisa tu campamento. ¿Estamos honrando o no estamos honrando al Señor? Oiga Mateo capítulo 25, versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En esa primera parte de ese versículo. Y su Señor le dijo, bien, como dice después, buen siervo y fiel. ¿Será que esos adjetivos se pueden aplicar a nosotros? Buen siervo y fiel. Porque hay buenos siervos y hay malos siervos. Hay siervos fieles y hay siervos infieles. Mi deseo es que un día poder escuchar al Señor decir, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Por eso debemos de servirle al Señor. Hermanos, existe una cantidad impresionante de beneficios de honrar al Señor. Si nosotros no estamos bien, no es porque Dios no quiera, es porque nosotros no queremos. Porque hemos tomado nuestra decisión de deshonrar al Señor. Así de sencillo. Pero cuando nosotros obedecemos los mandamientos del Señor, ¿qué encontramos? Encontramos siempre las bendiciones del Señor. Si nosotros nos congregamos, que dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y yo sé que alabamos al Señor y que oramos al Señor nosotros en nuestra intimidad, pero hermano, hay una porción especial que Dios tiene para cuando nosotros le adoramos como un cuerpo, como una familia, como un rebaño, como un edificio, como un ejército. Y dice el versículo 3, dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Nuestro compromiso con el Señor, hermanos, ¿sabe qué hace? Lo que hace es que nosotros podamos crecer y podamos madurar cada día en nuestra vida. Termino con este versículo, yo lo leo, dice Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando un pecador se arrepiente, dice la Biblia que hay fiesta en el cielo. La pregunta es, ¿cuántas fiestas hemos provocado nosotros en el cielo? Porque la Biblia dice que a Dios le plació salvar a los hombres por medio de ¿qué? De la locura de la predicación. O sea que los encargados de predicar la palabra somos nosotros. ¿A cuántas personas le hemos cambiado la eternidad a nosotros? Si dice la Biblia que se nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Usted puede hacer un buen negocio, gloria a Dios. No hay fiesta en los cielos por un buen negocio que usted haga. Me casé, gloria a Dios. Gloria a Dios, el que encuentra una buena esposa encuentra la vida, dice, encuentra el favor del Señor. Gloria a Dios. Me ascendieron en mi trabajo y gano mejor. Gloria a Dios. Pero eso no hace que haga fiesta en los cielos. Es cuando un pecador se arrepiente porque usted le predica la palabra de Dios. Por eso es que esa es la misión de la iglesia, hermano. Esa es la finalidad de la iglesia, predicar a Cristo. Entonces, el comprometernos con Dios traerá como resultado nuestra madurez. Y la madurez tiene que ver con ser como Cristo. Crecer, dejar de ser niños espirituales y vivir honrando al Señor todos los días de nuestra vida. Termino, hermanos, pidiéndole que nos hagamos esta pregunta. ¿Somos buenos siervos fieles o no somos de esos? ¿Qué tipo de siervos somos nosotros? Contestarnos con honestidad y venir delante del Señor y decirle, Señor, ayúdame porque tú eres un Dios de nuevas oportunidades.